Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a estudiar sobre el lenguaje algebraico. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué nos va a servir? Un lenguaje es un sistema de comunicación. Nos podemos comunicar verbalmente. Esto para transmitir una idea o un conocimiento hacia otra persona. También podemos comunicarnos a través de señas. También está el lenguaje de los pictogramas o de imágenes, que sin que alguien te diga algo, este te representa toda una idea, te da indicaciones. También está el lenguaje escrito, que es el que utilizamos todo para plasmar alguna idea. Y en este video lo que nos atañe es el lenguaje, específicamente el de las matemáticas. A ese lenguaje lo llamamos lenguaje algebraico. Cuando manejamos solamente los números, a este le llamamos lenguaje numérico. Esto específicamente en la aritmética. Pero cuando incluimos letra a ese lenguaje que representa una variable o algo desconocido, en ese momento lo podemos llamar lenguaje algebraico. Cuando nosotros estudiamos los signos y también colocamos números y además esas letras o variables, a este conjunto lo podemos llamar álgebra. Existe un lenguaje al que le llamamos lenguaje natural, que es el que todos manejamos, y decimos con palabras lo que queremos decir, por ejemplo, un número cualquiera. Pero esto lo vamos a traducir al lenguaje algebraico, donde ese número no conocemos cuál es, así que yo puedo escribir cualquier letra del alfabeto, por ejemplo una A, y esto me representa un número cualquiera. Si quiero escribir el doble de un número, voy a escribir dos veces, que es el doble, de un número, y ese número ahora lo voy a llamar B. El triple de un número, aquí vamos a escribir tres veces el triple de un número, que puede ser una C. No es necesario que yo siga un orden, puedo escribir cualquier letra del alfabeto. El cuádruplo de un número, es decir, cuatro veces un número, y voy a llamar ese número M. El quíntuplo de un número, cinco veces una letra, porque recuerda que el número no lo conocemos. Si quiero escribir la mitad de un número, definamos quién es el número. Por ejemplo, ese número puede ser una P. Voy a escribir P dividido entre 2. O P sobre 2, que al dividir entre 2 tenemos la mitad. ¿Cómo escribiríamos la tercera parte de un número? Aquí yo puedo escribir, por ejemplo, Y o Y sobre 3, y esto representa la tercera parte de este número. ¿Qué tenemos que hacer si quiero solamente la quinta parte de un pastel? Pues dividir entre 5, y ese pastel y ese número lo vamos a llamar, por ejemplo, X. La raíz cuadrada de la suma de dos números. Entonces escribimos la raíz cuadrada y esos números pueden ser, por ejemplo, A más B. Y aquí tenemos la raíz quinta. Aquí vamos a escribir la raíz quinta del producto de tres números. Por ejemplo, X, Y y Z. Como no me dice que son iguales, yo puedo intuir que son diferentes. Y recuerda que estos tres números tienen que quedar adentro de ese radical. En la aritmética tú aprendiste que existen cuatro operaciones fundamentales. En realidad solamente hay dos. La suma, que cuando yo sumo un negativo, por eso es que aparece el signo de resta. O cuando multiplicamos por un número fraccionario aparece la división. Pero vamos a suponer que hay cuatro símbolos matemáticos y entonces a la suma ahora la vamos a llamar adición. A la resta lo vamos a llamar diferencia. A la multiplicación ahora vamos a llamarlo como producto, y a la división cociente. Recuerda que al traducir, si aparecen estas palabras, es que hacen alusión a una de estas operaciones. Ahora vamos a traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Fue lo que hicimos hace un momento. Ahora vamos a combinar las operaciones que acabamos de ver. ¿Cómo representamos la suma de dos números? Si no te especifica que son iguales, vamos a intuir que son diferentes. Y cuando dice la suma de dos números, aquí podemos escribir F más G. La diferencia de dos números, recuerda que la diferencia hace alusión a la resta. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir C menos D. El producto de dos números. El producto de la multiplicación. Entonces, yo puedo escribir P por Q. El cociente de dos números yo lo puedo representar como una división de dos números. Esos números los voy a llamar S dividido entre T. Cuando presenta la palabra semi, en realidad estamos hablando de la mitad. Así que aquí me está diciendo la mitad de la suma de dos números. Eso es la semisuma. Voy a escribir A más B dividido entre 2. Si aquí me dice que traduzca el semiproducto de tres números,
Yo puedo tener, por ejemplo, F, G y H. Si yo no coloco ningún signo, quiere decir que está multiplicando. Y a su vez lo voy a dividir entre 2, o lo que es lo mismo, la mitad de la multiplicación de estos tres números. La semidiferencia de dos números puedo tomar, por ejemplo, m menos n. Si yo coloco solamente entre 2, puedo llegar a cometer el error de solamente dividir n entre 2. Por lo tanto, le vamos a colocar un signo de agrupamiento, en este caso el paréntesis, y luego lo dividimos entre 2. Para terminar esta lámina, aquí tenemos el cuadrado de un número. Aquí solamente vamos a elevar al cuadrado una letra. Por ejemplo, puedo tomar b al cuadrado. Y este es el cuadrado del número. Por ejemplo, el cubo de dos números, k y una l, estos al cubo. En realidad también puedo escribir k al cubo por l al cubo. El cuadrado de un número, vamos a llamarlo m al cuadrado, más, si dijera aumentado también es el símbolo de más, el cubo del triple de otro número. Este es el cubo del otro número. Y el triple, tengo que colocar un 3, que es 3 veces el cubo del otro número. En el siguiente, la raíz cuadrada del producto de dos números es igual al cuádruple de la suma de sus números. Voy a colocarlo en esta parte. La raíz cuadrada del producto quiere decir que está multiplicando dos números, a con b. Y luego dice que es igual al cuádruple de la suma de esos mismos números, de a y de b. Así que es 4 veces la suma de a más b. Y al final me dice que la suma de tres números consecutivos es igual a 27. Vamos a suponer que el primer número sea m. ¿Quién será el consecutivo de m? Ojo, no es la letra que sigue en el alfabeto. Por ejemplo, si yo pienso en el 5, para que yo pueda representar el 6, ¿qué necesito hacer? Pues específicamente tomar el 5 y sumarle 1. Este es el consecutivo de m, pero aquí me está diciendo que sean 3 y que aquí vamos a agregar un tercer número, que sería m más 2. Piensa cualquier número, por ejemplo, si es 10. 10 más 1 es 11 y 10 más 2 es 12 y tengo los tres consecutivos.